Ya, entonces, en la clase de hoy vamos a ver dos cosas básicamente. Ya, lo primero es las fórmulas de Abel. ¿Ya? Y después vamos a ver al final un teorema de existencia y unicidad, que es análogo a lo que vimos en el capítulo anterior, en la unidad anterior, solo que este es más fácil, ¿ya? No es tan problemático, no es tan difícil, es mucho más simple. Entonces, las fórmulas de Abel. Quiero señalar que las fórmulas de Abel yo tramposamente ya las he usado en clase en uno de los problemas que apareció en la resolución de ecuaciones con coeficientes constantes, ¿ya? Que fue cuando trabajábamos con raíces repetidas. ¿Ya? Entonces esto ya fue usado, pero ahora lo voy a dar de forma un poco más general y vamos a ver qué otros usos tiene estas fórmulas que consiguió Abel, ¿ya? Entonces, la idea parte así, dada una ecuación diferencial ordinaria, lineal y homogénea, por cierto, normalizada. Entonces, llamémosle H. Bueno, y vamos a hacerlo en el caso realista, que es de segundo orden, ¿ya? Porque si bien hay algunas cosas que se pueden hacer en orden superior, pero no son tan completas, uno no llega a resolver un problema con esto, ¿ya? Entonces, también ahí yo trato de ser más práctico, ¿ya? ¿Dónde podemos usar las fórmulas de Abel? En el caso de segundo orden, ¿ya? Entonces, es una ecuación de este tipo, solo que ahora admito coeficientes variables, ¿ya? Eso es la diferencia a lo que ya habíamos hecho. Entonces, en general, esto sirve igual, pues, A1X, A0X, variables o constantes. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones sirve igual. ¿Ya? Y suponemos que tenemos resuelto este problema, ¿ya? Entonces, si IH es la solución general de H, ¿ya? Esto, bueno, es parecido a lo que hicimos el otro día con la variación de parámetros, que es partir siendo optimista, que uno piensa que ya resuelve el problema, y al asumir eso, entonces saca información respecto a las cosas que están involucradas, ¿ya? Yo insisto, esto ya fue visto, un poco oculto, pero ya fue visto, ya solo que ahora lo hago más explícitamente, ¿no? Entonces, si usted ve cosas medias repetidas, bueno, es razonable porque se hizo ya, de alguna manera, ya se ocupó esto en algún problema, ¿ya? Entonces, es la solución general de H con, bueno, I1 y 2 linealmente independientes, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a que el gronskiano, entonces, tiene esta forma. ¿Ya? Y el gronskiano tiene esa forma, es distinto de cero, y si yo derivo el gronskiano, ¿ya? Y aquí usted va a ver que esto ya lo habíamos hecho en algún momento, derivar el gronskiano. ¿Y para qué derivamos el gronskiano? Justamente para obtener alguna relación un poco más conveniente. Disculpe, ahí me equivoqué, era un menos ahí, ¿ya? Un menos. Bueno, entonces al derivar esto nos queda un producto derivado. Lo voy a escribir así convenientemente, ese término, más el I1 por I2 menos I1 2' por I2, ¿ya? Dos términos que aparecen ahí en juego. Disculpen, lo siento. Ya, entonces, esta expresión se cancela, ¿ya? Porque evidentemente, ¿ya? No es brujería ni nada, sino que ahí está claro que los dos términos son el mismo y se restan, ¿ya?
En el otro caso, entonces, se puede hacer una reducción. Entonces, la derivada del Gronskiano queda así, I1 por I2 segunda derivada menos I1 segunda derivada por I2. Y la gracia que tienen estas expresiones es que son soluciones de la ecuación H, ¿ya? Entonces, la segunda derivada se puede expresar en términos de las derivadas de orden superior. Entonces, esto queda así, menos A1x por I2' menos A sub 0x por I2. Y análogamente, el término lo voy a escribir abajo, el de la segunda derivada de I1 se escribe así, A1x por I1' menos A sub 0x por I2, perdón, por I1, y todo eso multiplicado por I2, ¿ya? Estoy reemplazando entonces, a ver, marquémoslo aquí, esa expresión corresponde a eso que está acá, y esta expresión corresponde a la que está allá, ¿ya? Así. ¿Por qué pasa eso? Entonces el tema es que, como observación aquí, al margen, es que las funciones I, J, ya las dos, I1 y I2, satisfacen esta ecuación, IJ más A sub 0, IJ igual a 0. ¿Ya? Y de ahí se despeja, ¿ya? Todo esto se puede pasar restando, ¿cierto? Y entonces lo que yo hice acá. Entonces, en vez de poner la segunda derivada de I2, puse la expresión que corresponde a las derivadas de orden inferior, ¿ya? La primera derivada, la función sin derivar. Y así lo hice con ambos. Esa expresión, entonces, se convierte en esto. Al hacer los productos, ¿ya? Entonces me va a quedar menos A1x y 1 por I2'. A ver, y vamos a hacerlo convenientemente al tiro. Voy a factorizar el A1, entonces el término que aparece acá abajo sería I1' por I2, ¿ya? Ese es el término asociado al factor A1, ya lo marco ahí. Los que tienen el A1, entonces los puse aquí, y los que tienen el A sub 0, entonces esos términos los voy a asociar acá. Entonces va a aparecer un menos A sub 0, ¿ya? Y eso con el factor que aparece acá, I1 por I2, y abajo menos I1 por I2, ¿ya? Así que de nuevo ese término se cancela evidentemente, ¿ya? Esto se cancela. Así que nos queda solo esa expresión, y esa expresión justamente corresponde al factor A1x multiplicado por el Gronskiano, por el propio Gronskiano. Este es el mismo Gronskiano original, ¿ya? Entonces, esto es una ecuación que define o determina el Gronskiano. Es una ecuación diferencial de primer orden para el Gronskiano, ¿ya? Y esa ecuación de primer orden tiene una solución. Si usted se fija, es una ecuación separable, entonces se puede resolver de esta forma. Tiene esta solución, e elevado a menos A1x de x, ¿ya? O más particularmente, sería más conveniente una notación formal, sería así, ¿ya? Entonces, A por e elevado a menos x sub 0 hasta x a 1, una variable auxiliar, t de t, ¿ya? Donde x sub 0 es algún punto del intervalo i, ¿ya? Que sí, no lo dije, lo siento. El intervalo, ¿dónde están definidas? Entonces déjenme aquí agregar eso para que por lo menos, no lo dije en su momento, pero por lo menos va a estar ahí escrito después cuando usted lea este manuscrito, ¿ya? Entonces el A1x, A2x, funciones continuas
en un intervalo abierto, intervalo abierto, ¿ya? Pueden ser variables o constantes, está lo mismo. Ya, hay un intervalo donde esto está definido. Eso significa, así en términos prácticos, para usted como estudiante, que si usted encuentra una ecuación así con coeficiente variable, lo que le estoy diciendo es que se preocupe de las restricciones, ¿cierto? Como siempre. Entonces, donde esté definido esto, en varios intervalos posiblemente, pero en algún intervalo está definido, y tomamos un punto conveniente o arbitrario, da lo mismo, es algún punto del intervalo I, ¿ya? Entonces anotamos así el gronskiano. El A, por supuesto, es un parámetro real, ¿ya? Parámetro real. Bien, esa es la fórmula del gronskiano. Esta se llama la fórmula de Abel. Yo le llamo la fórmula mía, ¿no? Se llama la fórmula, yo le llamo así, la primera fórmula de Abel. En los libros le llaman más que nada la fórmula de Abel porque esta es la original, pero hay una segunda fórmula que se desprende y yo le llamo la segunda fórmula de Abel, ¿ya? ¿Por qué? Porque me gusta ordenar las cosas en mi cerebro, ¿ya? Solo por eso. Entonces esta es la primera fórmula de Abel, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ocupa la primera fórmula de Abel? Y quiero destacar que esto ya lo habíamos visto antes, solo que el A1 aparecía solo como una constante antes, ¿ya? Entonces ahora aparece como una función y entonces aquí arriba hay una integral, ¿ven? Eso es distinto a lo que habíamos hecho antes, que donde el A1 era una constante, así que quedaba aquí multiplicado por X nomás, ¿ya? Ahora es un poco más complicada la fórmula. Esa es la diferencia con lo que ya habíamos hecho anteriormente. Bueno, segundo análisis, ¿ya? Entonces, si solo conocemos una solución no nula de H, ¿ya? Digamos, I1 de X, entonces, usando la primera fórmula de Abel, podemos hallar una segunda solución linealmente independiente. ¿Ya? A ver, ¿cómo hacemos eso? ¿Ya? Eso entonces es lo que queremos buscar, una segunda solución linealmente independiente. Bueno, entonces lo que dice la fórmula del gronskiano la damos vuelta, ¿ya? Si esto, como hemos hecho en casi todas las clases, ocupamos la información, imaginamos cosas, estamos imaginando que ya habíamos resuelto el problema, ¿ya? Eso fue nuestra primera hipótesis, supongamos que ya resolvimos el problema, así de patudo, y de eso sacamos información, ¿ya? Entonces ahora volvemos a la realidad, no lo hemos resuelto, no hemos resuelto nada, pero tenemos una fórmula que me permite saber cómo son todos los gronskianos posibles, ¿ya? Entonces esto es bien fuerte porque en el fondo nos dice que este coeficiente que está acá justamente es el que aparece en la ecuación diferencial acompañando a la primera derivada. Entonces nos dice esto, no importa que usted no sepa calcular la solución de la ecuación diferencial, siempre cualquier gronskiano posible con las soluciones va a estar asociado a este coeficiente, ¿ya? Eso es lo que dice la primera fórmula de Abel. Ahora, nos ponemos en otra situación, ¿ya? De nuevo jugamos con nuestra imaginación. ¿Qué pasa ahora si suponemos que solo conocemos una solución? ¿Ya? Entonces ahora somos un poco menos optimistas. Digamos que logramos encontrar una de alguna manera y queremos encontrar una segunda solución para completar la dimensión, ¿ya? Entonces, lo que dice la fórmula de Abel es que el gronskiano, entonces lo voy a escribir al revés, ¿ya? Voy a escribir así, el gronskiano I1' por I2 es igual a esto, a por E elevado a esa integral, ¿cierto? A 1t de t
entre x sub 0 y x. Bien, esa expresión vamos a modificarla un poco. Esto es lo que dice, ¿cierto?, la fórmula de Abel, donde I2 es desconocida, pero I1 conocida. ¿Ya? Eso es lo que estamos suponiendo. Conozco la primera, pero no conozco la segunda. La fórmula de Abel funciona igual, ¿ya? Entonces esto nos da una ecuación diferencial para I2. Ahora bien, quiero señalar que podemos elegir a I2 asumiendo que el factor A vale 1, ¿ya? En realidad podríamos tomar con cualquier valor, da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo si pongo un 3, cualquier cosa, pero hay que darle un valor para que sea algo concreto y no nos dé solo una expresión como infinita, ¿ya? Solo queremos una. Entonces, si yo elijo el A igual a 1, estoy garantizando entonces que el gronskiano va a ser distinto de 0 y que esta ecuación funciona, ¿ya? Entonces pongámosle ahora a esa ecuación, la voy a escribir de nuevo, I1 por I2' menos I1' por I2, entonces queda ahora así nomás, ¿cierto? De x sub 0 a x, a 1 de t de t, y voy a dividir esto convenientemente por I1 al cuadrado, ¿ya? I1 al cuadrado. ¿Por qué dirá usted hace eso, profesor? Querido profesor. Por esto, estimado estudiante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nos queda esta fracción que uno podría reconocer de algún modo, ¿ya? A ver, voy a omitir, ya que estoy omitiendo las x, vamos a omitirlas, ¿no? ¿Ya? Siendo consistente ahí, entonces eso al cuadrado, y aquí al otro lado tengo que dividirlo también, ¿ya? Aquí sí la voy a poner, ¿ya? Eso por toda esa exponencial gigante con su exponente integral. Ya, ¿qué gracia tiene el lado izquierdo? Es que si usted mira, entonces lo leemos, tengo dos funciones, en el numerador aparece la derivada de una multiplicada por otra sin derivar, menos la función que la segunda sin derivar por la primera derivada, dividido por la primera función al cuadrado. Entonces, si usted recuerda de estas reglas de derivación, eso justamente es la derivada de una fracción. Es la derivada de I2 partido por I1. ¿Ya? Así se deriva una fracción. Entonces, es conveniente lo que hicimos, dividir por ese cuadrado, ese I1 al cuadrado, para formar la derivada de una fracción. Al otro lado, esto sigue igual, nada ha cambiado. Y el tema ahora es que yo puedo entonces sacar de acá el integrando, vuelvo a integrar respecto a x, puedo sacar esta expresión, ¿ya? Entonces me queda que I2 partido por I1 es la integral, ¿cierto?, de toda esta expresión. ¿Ya? Por eso quiero explicar que hice este cambio de notación con la integral justamente para no confundir las variables, ¿ya? Porque acá el x, ¿cierto?, se está integrando respecto a x y ese x aparece como límite de integración acá arriba y acá aparece dentro de la función, ¿ya? Ese es el x con el que se está derivando, o sea, integrando, perdón, integrando. Bueno, de esa forma llegamos a una fórmula que me permite encontrar el I1, perdón, el I2, solo a partir de expresiones que dependen de I1. Uy, pucha, perdonen, me equivoqué ahí. Ese es el I1, pasé multiplicando el I1, ¿cierto? Y aquí entonces I1 de x al cuadrado por e elevado a menos x sub 0, x a 1t de t, ¿ya? De x, ¿ya? Entonces una fórmula para la segunda función. Ahora bien, quiero aclarar, porque esto ocurre cada semestre,
que este factor con este no se pueden cancelar, ¿va? Porque este está dentro de la integral. Entonces, quiero hacer solo un paso más, que sería más tóxico para usted, lo sé, pero es más sano en cuanto a las posibilidades de equivocarse. Que es que en realidad esa integral uno la elige también como una integral indefinida. Entonces aquí voy a usar una variable auxiliar, u, una variable auxiliar de integración que reemplaza a la x. Entonces aquí va hasta u. Esto está bien arriba, pero ahora esta integral va en la variable u, ¿ya? Son cambios de variable, yo sé que es medio desagradable, pero de aquí queda mucho más claro que ese factor no se puede cancelar con el que está dentro, ¿ya? De todas maneras, cualquiera de estas fórmulas que usted prefiera, ya sea esta de arriba, que es más sana, ¿cierto? Menos tóxica visualmente, o la de abajo, que le va a salvar la vida en muchas ocasiones complejas. Cualquiera que usted decida tomar es válida, ¿ya? Cualquiera de esas se llama, para mí, segunda fórmula de Abel. Ya, segunda fórmula de Abel, ¿ok? ¿Cuál es la gracia de la segunda fórmula de Abel? Que si usted conoce una función I1 que resuelva su problema, entonces la otra que necesita la puede obtener usando esta tremenda expresión integral, ¿ya? Bueno, veamos cómo se ocupa esto. No sé si tienen alguna duda, algún comentario antes de seguir. No, profe, se ha entendido bien. Ya, bien. Entonces vamos a poner aquí una situación, ya, vamos a hacer algo simple primero, después nos vamos a tirar con algo más complicado, ¿ya? Entonces, ejemplo. Ya, considerando la ecuación lineal homogénea ya, porque yo quiero hacer aquí algo así. Bueno, vamos a hacerla bien definida nomás, aunque siempre va a haber problema con eso. A ver. Ya, bueno, esta ecuación. Esa ecuación vamos a considerarla, yo lo voy a dar ya como de antemano, definida en el intervalo I que va a ir de 0 a infinito, ¿ya? En los positivos. Vamos a pensar que ya el X es positivo para no hacernos problemas con los valores absolutos y todo eso que siempre puede molestar, ¿ya? Entonces, esto parte ya con un dominio positivo. Todo está bien definido, ¿va? La función 1 partido por x, 4 partido por x cuadrado, no tienen problema en este intervalo porque el 0 fue sacado ahí, ¿ya? No está el 0 metido ahí. Bien, entonces voy a dar el siguiente dato. Y muchachos, yo quiero ser bien claro acá que uno en muchas pruebas, ya, y esto como de la visión del profesor, en muchas pruebas uno pregunta algo así, que es, yo les doy una solución y ustedes tienen que encontrar la otra, ya, de alguna manera, a veces se les da un dato solamente, a veces se les da la solución completa, ya, o sea, una en particular. Entonces vamos a partir así, ya, entonces primero verifique que I1 igual a x cuadrado es una solución de H, ¿ya? Verifique eso. Eso es lo primero. Entonces, verificar que eso es una solución. Entonces, bien, es una solución. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, derivarla, ¿va? Para ver si es verdad. Entonces, la primera derivada, 2x, segunda derivada, 2. Y la reemplazo en mi ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, I1 segunda
más 1 partido por x por i1' y menos 4, ¿cierto? Partido por x cuadrado por i1. Y veamos qué ocurre acá con esto, ¿ya? Entonces, por supuesto, la segunda derivada entonces es 2 más la primera derivada que es 2x partido por x y la otra entonces que es la función original que es x cuadrado, bueno, multiplicado por menos 4 partido por x cuadrado, ¿ya? Y entonces yo hago el cálculo ahí de eso, ¿cierto? Me queda 2 más 2, ¿cierto? Se simplifican, menos 4 y eso es 0, ¿ya? Entonces como se cumple la condición, por lo tanto i1 igual a x cuadrado es una solución no nula, ¿cierto? Porque la función cuadrática no es 0, ¿cierto? No nula de h, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, muchas veces, quiero ser claro, muchas veces en las pruebas se le pregunta así, le dan una y usted encuentra la otra, ¿ya? Otra forma de preguntar es que le doy un dato, si le digo, asuma que hay una función de la forma x elevado a n, por ejemplo. Entonces usted busca el n, ¿ya? Pero ese es otro tipo de problema. Aquí lo vamos a hacer así por ahora, ¿ya? En las guías hay problemas de ese estilo, ¿eh? Ahí, bueno, ahí vean, cuando vean las guías, si es que no las han visto todavía, entonces ahí van a encontrarse con situaciones así, ¿ya? Entonces, ahora lo que quiero, como segunda parte, determine una solución, perdón, la solución general, eso es. Determine la solución general de h, ¿ya? Bien, entonces la solución general, ¿cierto? Ya sabemos que va a tener esta forma, alfa por x cuadrado más beta por una segunda solución i2, ¿ya? Donde el gronskiano, ¿cierto? De x cuadrado con i2, que quedaría así, va a ser distinto de 0, ¿ya? Entonces, bueno, ese voy a desarrollarlo un poco. Entonces el gronskiano nos queda en este caso así, x cuadrado por i2' menos 2x por i2. Y eso es igual al gronskiano, ¿ya? Y bueno, aquí yo tengo que ser bien honesto con ustedes y yo tengo problemas de memoria extremos. Entonces yo ya no me acuerdo de la fórmula, ¿ya? Si usted me dice ocupe la fórmula de Abel y me la tuviese que aprender de memoria, ya se me olvidó, ya la acabo de explicar, yo se la expliqué a usted, pero a mí ya se me olvidó, ¿ya? Porque así funciona mi cerebro, ¿ya? En cambio, lo que yo puedo hacer es entender esto, ¿ya? Bueno, esta es una ecuación diferencial y yo sé que conviene dividir por este compadre que es el i1, ¿cierto? Dividir por eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a dividir, perdón, por x a la cuarta, ¿ya? Para que me quede esta expresión. 2x partido por i2, todo eso dividido por x a la cuarta. Y al otro lado, bueno, el gronskiano dividido por x a la cuarta, ¿ya? Bueno, la gracia de hacer esa división es que yo consigo la derivada de una fracción. ¿De qué fracción? De la función que estoy buscando, dividida por la que ya tengo, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, bueno, aquí esto es mi honestidad pura, ¿ven? Así es como sobrevivo yo, a mis problemas de memoria. Entonces, me acuerdo de los detalles. Los detalles son la clave, ¿ya? Entonces, para mí esto ya me voy acordando, ¿eh? Entonces, no necesito aprenderme ninguna fórmula de memoria. Jamás me aprendí una fórmula de memoria, ¿ya? Yo las entiendo. Bueno, esa es entonces la expresión que obtengo y, por supuesto, puedo integrar respecto a x. Entonces, el i2 partido por x al cuadrado es igual a la integral del gronskiano
partido por x a la cuarta. Ya, la voy a anotar así nomás, no me voy a hacer tanto problema por la anotación esta vez. Y finalmente el I2 entonces es x cuadrado del Gronskiano partido por x a la cuarta de x. Ya, eso es. Ahí tengo la forma que tiene la solución, pero ¿cuál es el problema? Que no tengo el Gronskiano, ¿ya? Entonces eso ahí ahora uso, entonces era la segunda fórmula de Abel. Y la primera fórmula de Abel, por primera fórmula de Abel, bueno, el Gronskiano, tampoco me acuerdo ya, pero este es más fácil, ya. Tiene esta forma, e elevado a menos a 1x de x, ¿ya? Entonces esa es más fácil de acordarse, ya, por último. Pero si no se acuerda, bueno, se puede deducir de nuevo. Elegimos a igual a 1, ya, eso me acuerdo. Ya, entonces anoto eso, el A1x de x. Y aquí voy a ver, ¿quién es el A1? Entonces, no me acuerdo tampoco, ¿va? Si aquí yo no me acuerdo de nada. Este es el A1, el que acompaña a la primera derivada. Y esto que está acá, con el negativo incluido, es el A sub 0. Ya, pues, tengo el A1, entonces reemplazo. ¿Cuánto era? 1 partido por x, ¿cierto? Entonces me queda así. El Gronskiano es e elevado al menos la integral de 1 partido por x. ¿Ya? Y esa es un logaritmo, ¿ya? No olvidemos que estoy usando el x positivo justamente para evitarme los valores absolutos, así que esto me queda e elevado a menos logaritmo de x, ¿ya? Se ve mejor ahora, ¿cierto? Y finalmente el Gronskiano, como hay propiedades del logaritmo, yo puedo escribir esto así, ¿ya? Ese exponente, recuerde que un exponente entra, o sea, ese factor que tiene el logaritmo entra como exponente dentro del logaritmo, ¿ya? Es una propiedad del logaritmo. Y ya, pues, entonces tengo eso, y ahora me acuerdo que la exponencial y el logaritmo se cancelan, ¿ya? E elevado al logaritmo de u es igual a u, otra propiedad, porque es la inversa. Entonces ahí obtengo que el Gronskiano es mucho más claro ahora, es 1 partido por x. Bien, con eso, entonces reemplazo en la segunda fórmula de Abel, por lo tanto, I2 sería, ¿cuánto era? No me acuerdo, x cuadrado por la integral del Gronskiano, ¿cierto? Dividido por x a la cuarta. Entonces reemplazo el Gronskiano, que es 1 partido por x, así que esto queda 1 partido por x a la quinta. Y ya, con eso entonces puedo decir que esto queda así. La integral de 1 partido por x a la 5 es x a la menos 6, ¿cierto? X a la menos 4, perdón, x a la menos 4. A ver, estoy pensando, menos 4, sí, pues, x a la menos 4. Entonces, por menos 4. Ah, lo siento. Ya, x a la menos 4, ¿cierto? Menos 5 más 1, menos 4, partido por menos 4. ¿Ya? El más c lo omito, ¿ya? Lo omito. Y eso quiero aclarar que es cuando yo en las fórmulas originales le puse estos límites de integración. Estoy diciendo, omita todas las constantes, todo eso. Porque si usted visualiza acá, si yo pongo una constante extra, entonces va a quedar multiplicado por el I1. Y eso es parte de la solución general, ¿ya? Nuestra solución general es una combinación lineal. Perdón, me fui para arriba. ¿Ya? Entonces, puedo omitir todo ese tipo de detalle, ¿ya? Y aquí entonces nos queda que I2 es menos 1/4
por x a la menos 2, ¿ya? Entonces, así. Esa es la función, ¿ya? Esa es la función que obtenemos para I2. Y bueno, por supuesto, incluso ese 1/4 está medio de sobra, ¿ya? Porque por lo tanto, el IH va a ser un alfa 1 por I1 más un alfa 2 por I2, y entonces el IH queda expresado así. Alfa 1 alfa 1 por, ¿cuánto era este, compadre? X cuadrado, ¿cierto? Por X cuadrado, más alfa 2 por esto que obtuvimos. ¿Ya? Pero ojo, que aquí como el alfa son números reales, ¿cierto? Los alfa j, ese menos 1/4 se absorbe por alfa, ¿ya? Entonces en realidad yo lo puedo expresar así. Alfa 1 por X cuadrado más alfa 2 por 1 partido por X cuadrado, ¿ya? Es lo mismo, no hay un cambio ahí, solo estamos cambiando los parámetros, pero da lo mismo, esta es la solución general, ¿ya? Ahora, si usted la deja expresada así, también está correcto. El tema es que como estamos pensando en pruebas con alternativas, entonces este tipo de cosas, estas absorciones por parámetro, tiene que usted tenerlas siempre en cuenta. Ya a veces se absorben esos parámetros. Ya, ahí resolvimos el problema, ¿ok? Entonces, ahora teniendo esto a mano, no voy a esperar un poco para hacer otro ejemplo, pero quiero dar un teorema, que es ese teorema que les decía, el teorema de existencia y unicidad, y así vamos a hacer un problema más completo, ya con todas las condiciones. A ver, incluso podríamos... Ya, a ver, para repasar un poco esto, ya, entonces, a ver, disculpe, vamos a hacer esto mejor, ya. Vamos a poner aquí dentro del problema el mismo ejemplo, entonces, considerando la ecuación lineal homogénea, tanto, primero verifique eso, ya, segundo, resuelva la solución general, ya, y vamos a hacer una tercera parte, ¿ya? Esto es solo para repasar las cosas que hemos usado antes, ¿ya? Entonces, tercero, resuelva la ecuación lineal no homogénea, ¿ya? Esto de regalo nomás, pues, de regalo porque vamos a justamente repasar un poco lo que habíamos visto en clases anteriores. Entonces, más 1 partido por x, por y', perdón, por la derivada, menos 4 partido por x cuadrado por y, y entonces aquí vamos a poner, no sé, una función x al cubo, por ejemplo, ¿ya? X al cubo. ¿Por qué hago eso? Porque quiero. Ya, resuelve esta ecuación no homogénea. Entonces, ya resolvimos la parte homogénea. Ya sabemos que IH, que es esto, es la solución general de H, ¿cierto? De la ecuación homogénea asociada. ¿Ya? Aquí el alfa 1, alfa 2 están en R. Ya sabemos eso, ¿ya? Bueno, aquí lo que estoy haciendo, quiero ser claro, estoy sacándole máximo rendimiento al ejemplo nomás, ya solo porque estoy pensando en los tipos de preguntas clásicos de prueba, y esto siempre es clásico, ya una ecuación homogénea, uno la resuelve con las fórmulas de Abel, y después le tiran con el mismo operador diferencial algo no homogéneo. Entonces, ¿cómo se resuelve esa parte? Entonces, usamos variación de parámetros.
para hallar una solución particular de 1, ¿ya? Eso, estamos repasando eso también, porque la variación de parámetros, como se las había explicado antes, solo que no habíamos hecho ejemplos así, es que permite también trabajar con coeficientes variables, ¿ya? Esa es la gracia que tiene la variación de parámetros. Entonces, sabemos que la solución, entonces, va a ser la misma estructura que tiene la solución de la parte homogénea, pero reemplazamos funciones en lugar de los parámetros, ¿ya? El U1 por x cuadrado más U2 por 1 partido por x cuadrado, ¿ya? Esa es entonces la forma que tiene la solución particular, ¿ya? Estamos repasando entonces variación de parámetros también. Bien, donde U1 y U2 satisfacen el sistema S, ¿ya? Y aquí les recuerdo que uno forma un sistema de ecuaciones en realidad con las derivadas de estas funciones, que es U1' por x cuadrado por la primera función más U2' por la segunda función igualado a 0, ¿ya? Y la otra ecuación que tiene este sistema de ecuaciones sigue siendo con U1', pero aquí con las derivadas de las funciones de arriba. Entonces 2x más U2', y este sería entonces un menos 2 partido por x cubo. Y esa expresión de abajo se iguala a la función b, ¿ya? La función b, que es esta que está al lado derecho de la ecuación diferencial, ¿ya? Esta x al cubo en este caso. ¿Ya? Entonces es el sistema que hay que resolver para determinar estas funciones incógnitas U1 y U2. Bien, por regla de Cramer, ¿ya? Que no es obligatoria, pero creo que funciona bastante bien en este caso. Si usted quiere resolver el sistema de otra manera, puede hacerlo, ¿ya? Pero la regla de Cramer me dice que calcule los delta 1, ¿cierto? Que sería entonces, a ver, partamos con el delta mejor. El delta es el gronskiano, entonces es el determinante del sistema, ¿ya? Entonces x cuadrado, 2x, 1 partido por x cuadrado, y abajo menos 2 partido por x cubo. Entonces hago este cálculo del determinante y obtenemos entonces acá, noten, menos 2 partido por x queda, y el otro queda menos 2 partido por x. A ver, ¿está bien eso? Ya, porque quedan menos, ¿cierto? Quedan los dos menos. Entonces queda menos 4 partido por x. ¿Ya? Ese es el gronskiano. ¿Ya? Entonces, menos 2 partido por x, menos 2 partido por x, menos 4 partido por x. Bien, el gronskiano, ¿ya? Bueno, una observación, ¿eh? Porque cuando hicimos antes el cálculo del gronskiano nos decía que era 1 partido por x, ¿ya? ¿Por qué cambió acá? Bueno, porque cuando hicimos el cambio acá, el I2, yo lo cambié, ¿ya? Si yo dejara ese I2 como estaba, obtendríamos el mismo gronskiano, pero como yo lo absorbí por este parámetro, entonces el gronskiano cambió un poco, pero nada, ¿cierto? Es solo una constante. Bueno, este es el gronskiano en este problema, ¿ya? Bien, el delta 1, entonces, es el determinante que se obtiene del mismo determinante anterior, pero cambiamos la primera columna por la columna 0b, y la columna segunda original queda igual, ¿ya? Eso. Recuerden entonces esta columna, ¿de dónde viene? Viene de este lado del sistema, ¿ya? Eso es lo que se reemplaza en el determinante.
Bueno, hacemos el cálculo, eso es 0 y este compadre queda igual a menos 1 partido por x. ¿Ya? Ese es el delta 1. El delta 2, entonces es el determinante donde queda, bueno, originalmente, ¿cierto? La ecuación tiene esa columna, la primera columna queda igual ahora, x cuadrado 2x, y la segunda columna se reemplaza. Así que este determinante en este caso queda x elevado a 5. Bien, con eso tenemos que el 1' es delta 1 partido por delta, entonces delta 1 era menos 1 partido por x, y el delta era menos 4 partido por x, ¿ya? Entonces ahí, eso por supuesto queda un cuarto, ¿sí? Se cancelan los x, los signos, un cuarto, sería un número. Como ese es 1', entonces 1 es la integral de eso respecto a x, o sea, x partido por 4, ¿ya? De nuevo, se omiten las constantes, el más c no es necesario ponerlo porque esto es solo una solución particular. Análogamente, el u2', entonces es delta 2 partido por delta, y acá me quedaría entonces, ¿cómo era el delta 2? X a la 5, y partido por delta, menos 4 partido por x. O sea que queda menos x a la 6 partido por 4. Y entonces el u2 es la integral de eso. Bueno, partido por 4, que sería x a la 7 partido por 28, ¿cierto? Partido por 28. Ya, pues ahí tenemos entonces nuestras soluciones U1 y U2. Con eso formamos la solución particular, ¿ya? La solución particular entonces es entonces era U1 por I1 más U2 por I2. Así que queda así. U1 x cuarto, ¿ya? Entonces x al cubo cuartos, y la segunda u2 x elevado, bueno, queda negativo, ¿ya? Menos x a la 5, ¿cierto? Se cancela con el x cuadrado, partido por 28. Ya, noten que aquí estas expresiones no tienen parámetros, así que eso, un cuarto, el menos 1 partido por 28 no se absorben, ya no hay nada que los absorba. Esto tiene que ser así, tal cual. Si yo le cambio el 28 por un 29, se echa a perder y ya no sirve, ¿ya? Esa es la solución particular. Y la solución general de la ecuación 1, entonces es el ix es IH más IP, o sea que quedaría así, alfa 1 por x cuadrado más alfa 2 por 1 partido por x cuadrado, más esta función polinomial que apareció usando variación de parámetros. Ahí está, ahí terminamos el problema. Y eso es, ya, este es más o menos típico, ya, un problema típico de prueba, resolver una parte homogénea usando las fórmulas de Abel con un dato, el dato es que le dan la primera solución, y la segunda parte es resolver usando variación de parámetros. Bueno, yo estoy hablando de lo típico, lo clásico, ¿ya? Lo clásico, las pruebas usuales que se tomaban hasta hace pocos años en la misma universidad presencialmente. Este es un tiempo distinto, así que no puedo preguntar exactamente lo mismo, pero de todas maneras esto sirve para prepararse, porque los tipos de preguntas que yo hago son a lo mejor todo el problema o partes del problema, ¿ya? Y usted tiene que saber entonces
distinguir qué es lo que tiene que usar. Bueno, déjenme ver si tengo aquí espacio, queda poco espacio, ¿ya? Entonces sí voy a dar aquí el teorema este que quería mostrar, el teorema de existencia y unicidad. Para ecuaciones lineales. Para ecuaciones lineales, ¿ya? Un teorema bien general, ¿ya? Entonces, si, bueno, dada una ED lineal de orden n, la mayoría de los resultados son existenciales, ¿ven? No hay algo así como que me diga cómo resolver cualquier ecuación diferencial, pero sí son datos que sirven, ¿ya? Entonces, la derivada de orden n-1, etcétera, hasta a1 de i de x, a sub 0, x, y igual a bx, ya una ecuación común, no homogénea necesariamente, o homogénea, como sea, ya cualquiera de las dos, coeficientes variables, digamos, donde a sub j, x y bx son continuas en un intervalo abierto y, ¿ya? Bueno, si x sub 0 es un elemento de i, entonces, ya, y tomamos, déjenme poner esto también, y c, ya, que vamos a poner así, c sub 0, c1, hasta c, ¿cuánto tiene que ser? c n-1, es un elemento de Rn, ¿cierto? Tiene n componentes, es un vector dado. Ya, entonces existe una única solución de 1 tal que, bueno, una única solución de 1, digamos, y 1x, ¿ya? Bueno, podría ser confuso eso, ya dejémosla entonces como i sub c, ¿ya? Tal que i sub c de x sub 0 es igual a c sub 0, i sub c prima de x sub 0 es igual a c1, y así sucesivamente hasta que la derivada de orden n-1 en x sub 0 sea igual a cn-1. ¿Ya? O sea, esto es un problema de valor inicial que tiene única solución, pero necesita más condiciones, ¿ya? Entonces, como es la única solución al PBI, bueno, la ecuación diferencial, ¿cierto? Voy a escribir menos aquí. Y las condiciones iniciales, entonces ahora no es solo una condición, sino que son muchas condiciones que están dadas por esas componentes del vector, ¿ya? Entonces, x', o sea, i' de x0, perdón, es c1, etcétera, hasta i n-1 de x sub 0 es cn-1. Ya, entonces tienen que haber n condiciones iniciales para un problema de dimensión n, y eso entonces va a estar totalmente determinado.
El caso del teorema de existencia y unicidad para ecuaciones de primer orden generales es más complicado. Este es más fácil. Aquí nos dice el tiro, esto siempre tiene solución, siempre es única. Listo, no hay ningún problema que hacerse. Lo único que hay que ver bien es que tengamos las restricciones bien tomadas, ¿cierto? Y la cantidad suficiente de condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, déjenme ver si tal vez alcanzo aquí. Entonces, como ejemplo, resuelva el problema de valor inicial. Entonces, como hay poco espacio y poco tiempo, vamos a hacer un poco de trampa. Voy a usar la misma ecuación diferencial que teníamos arriba, más 1 partido por x, menos 4 partido por x cuadrado y, ya, vamos a ponerla igual a x cubo, todo eso que teníamos antes. Y la condición entonces va a ser que en el punto 1 esto valga 3, ¿ya? Y en el punto 1 la derivada valga 1. ¿Ya? Esa es la ecuación, con esas condiciones iniciales. Noten que solo necesito dos condiciones, ya que el problema tiene orden 2. Y nosotros ya sabemos la solución, ya sabemos la solución general, que es y de x alfa 1 por x cuadrado más alfa 2 por 1 partido por x cuadrado más ese polinomio que no me acuerdo cuánto era, déjenme revisar, x cubo cuartos, x quinta 28, ¿ya? Entonces más x cubo cuartos menos x quinta partido por 28. Ya sabemos eso, porque lo venimos resolviendo de hace rato, ¿cierto? Y entonces ahora debemos evaluar las condiciones iniciales. ¿Ya? Para eso, antes de evaluar, voy a derivar, ¿ya? Entonces, porque la derivada aparece en el baile acá, ¿cierto? Tengo que derivar esa expresión. Entonces, la derivada. Calculemos la derivada. Nos queda 2 alfa 1x menos x menos 2 alfa 2 por 1 partido por x al cubo, ¿cierto? Más 3 cuartos de x cuadrado menos 5 partido por 28 x a la 4. Y ya, tenemos eso. Entonces ahora evaluamos las condiciones iniciales. Evaluamos en x igual a 1. ¿Ya? Eso nos genera un sistema. El primero evalúo y, ¿cierto? Y de 1. ¿Ya? Voy a insistir acá. Y de 1. ¿Ya? Ese y de 1 entonces es alfa 1 más alfa 2. Y acá me queda un cuarto menos un 28avo, que sería entonces un cuarto, 7 menos 1, 6 28avos, más 6 28avos, eso tiene que ser, según nuestro problema, igual a 3, ¿ya? Estoy viendo las condiciones. Eso tiene que ser igual a 3, y después reemplazo la derivada, entonces me queda 2 alfa 1 menos 2 alfa 2 más 3 cuartos menos 5 28avos, esto sería 21 28avos, 7 por 4, 28, 21 menos 5 es 16 28avos, ¿cierto? 16 28avos, y eso tiene que ser igual a 1. Tiene que ser igual a 1, ¿ya? Bueno, ese sistema lo vamos a simplificar un poco. Entonces, alfa 1 más alfa 2 tiene que ser 3 menos 6 partido por 28, eso sería
No tengo idea. Ya, dejémoslo así. 3 menos 6 partido por 28. Si usted quiere me lo dicta ahí el resultado, porque ya no tengo cerebro. Ahí. Y el otro, entonces, 2 alfa 1 menos 2 alfa 2 por igual a 1 menos 16 28avos, ¿ya? Bueno, este es más fácil porque es 28 menos 16, que serían 12 28avos, que se puede simplificar como 6, y este, ¿cuánto le queda? 19, no, 6, 14. O sea, 3 séptimos. 3 séptimos, ¿cierto? Y este otro compadre no tengo idea, si alguien quiere lo calcula, si no, dejamos hasta aquí, ¿no? A ver, calcúlenme ese, chiquillos, por favor, estoy cansado. Era 0,214, profe. Ya, y en fracciones, que me gustan más las fracciones. 39, Ya. 16, Que lo puse en la calculadora y me dio eso. Pero en 39 14avos. Dejémoslo así mejor, ya. Más bonito ahí con fracciones. Ya, pues, entonces, bueno, de hecho, el sistema lo puedo escribir así: alfa 1 más alfa 2 igual a 39 14avos. Y este voy a dividir por 2 ahí en esa ecuación. Entonces me queda 3 14avos, ¿ya? Entonces así más fácil, porque ahora lo que voy a hacer es sumar. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2. Así que 1 más 2, me quedan 2 alfa 1 igual a 39 más 3 son 42 14avos. Así que el alfa 1 es, bueno, simplifiquemos un poco eso. Esto queda 7 y arriba 21. O sea, 3. Eso es un 3, ¿ya? Entonces me queda aquí 3 medios, ¿ya? Entonces un 3. Ya, 3. Y el otro, entonces lo obtengo restando, por ejemplo. Bueno, aquí de nuevo, ¿cuál es la técnica que usted quiera usar para resolver el sistema? Entonces, si resto ahí me queda 36 14avos. Y eso queda 6, 36. ¿Cuánto queda? 18 séptimos, ¿cierto? 18 séptimos. Y dividido por 2, entonces queda 18. Ah, no, 9 séptimos. Perdón, 9 séptimos. Ya, y ahí está, pues. A mí se me acabó el espacio, así que habiendo obtenido el resultado, entonces uno se devuelve acá arriba y acá, ¿ya? Y entonces ahí reemplaza los alfas que obtuvo y listo, pues ahí termina el problema, ¿ya? Es entonces el valor agregado nomás, que sería resolver un sistema para poder cumplir con las condiciones iniciales.